Ya, ahora sí, entonces, buenas tardes y revisamos la tarea. Entonces tenemos si f de x es seno y queremos hallar su derivada, acudimos entonces a la definición que tenemos. Entonces recordemos que era el límite cuando h tiende a 0 de, de la función, ¿cierto?, evaluada en x más h. Vamos a hacer inmediatamente la sustitución, ¿ya? Entonces como nuestro f es seno, entonces tenemos seno de x más h menos f de x, entonces menos seno de x, todo sobre h. Oh, perdón. Todo sobre h, muy bien. Aquí aplicamos entonces identidad trigonométrica, ¿cierto? Entonces para este lado de aquí aplicamos la identidad trigonométrica, Entonces vamos a desarrollar. Este es fácil, ¿cierto? Recuerden que el seno del primero por el coseno del segundo y después más el al revés, ¿cierto? Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Entonces esta identidad nos dice que es el seno del primer elemento por el coseno del segundo, luego al revés, ¿cierto? Entonces sería el seno del segundo por coseno del primero. Cuando hablo de primero y segundo, ¿cierto? Me refiero a x primero, segundo h. Y luego me queda entonces menos seno de x. Vamos igual a agregar aquí los paréntesis solo para no confundir, ¿ya? Entonces estos son los elementos los que estamos evaluando estas funciones. Y todo sobre h. Bien, entonces notamos, vamos a poder factorizar, ¿cierto? Aquí por seno de x. Voy a continuar aquí. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Vamos a factorizar, ¿cierto? Y separar esta cosa. Entonces nos vamos a quedar con el seno de x, factor de coseno de h, es decir, el primer elemento lo estamos factorizando por seno de x solamente, menos, y con el último término, entonces menos 1, más el término sobrante, que sería el seno de h por coseno de x, y todo esto sobre h. Igual. Entonces, por separar, vamos a separar aquí por propiedades de límite. Recordemos que las propiedades de límite, ¿cierto?, nos permiten separar la suma y además nos van a permitir separar los productos. Bueno, los que sean razonables. Entonces vamos a escribir igual aquí. Por propiedad de límites. Recordemos que esto se debe argumentar, entonces si generalmente aquí yo lo digo verbalmente, en una escritura, en un eventual ejercicio, prueba, quiz, ¿cierto? De límites. Entonces, separando, o ahí, si usted quiere nombrar cuál es la propiedad del límite, ¿cierto?, que está utilizando, etc. Ya, entonces, esto quiere decir que lo que tenemos al principio, llegamos hasta acá, y vamos a separar, entonces acá la suma de límites. Entonces esto va a ser equivalente al límite cuando h tiende a 0 de nuestro primer término, es decir, seno de x por coseno de h menos 1 todo sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h por coseno de x, ¿cierto? Muy bien. Vamos a seguir aquí abajito. Ya, entonces, propiedades de límite nuevamente. Y aquí hay que tener ojo con esta cosa. Entonces tenemos un producto, ¿cierto? Entonces, como anteriormente nombramos que vamos a utilizar propiedades de límites para separar, separamos solo la suma. Entonces, aquí uno va a tender a decir, mira, tenemos un producto, vamos a tratar de separar el producto de alguna forma que nos conviene. Sin embargo, notamos que, por ejemplo, la función seno de x no depende de h, ¿cierto? Entonces, este límite involucra a h, por lo tanto, esta cosa como no depende de h es una constante, por lo tanto, podemos sacarla. En el segundo término, equivalentemente,
tenemos el coseno de x que no depende de h, ¿cierto? Variable que está involucrada en el límite, por lo tanto esto es una constante, así que también podemos sacarla del límite. ¿Ya? Entonces ahí recordando, ¿cierto? Esa propiedad de límite. Entonces, el seno como no depende sale, entonces nos va a quedar seno de x por el límite de esta cosa, que sería el coseno de h menos 1 sobre h, más, este lo separamos, sabemos que nos sirve, ¿cierto? Entonces, este como es constante sale coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h, este es seno de h sobre h. Ya, este lo conocemos, ¿cierto? Así que este de acá sabemos que es 1, ¿cierto? Y nos sobrevive solo el coseno, que sabemos que, bueno, como trampa nosotros ya sabíamos, ¿cierto? Que tenemos que llegar a coseno. Ya, entonces aquí nos va a quedar el seno de x por algo más coseno de x, ¿cierto? Que fue lo único que acaba de sobrevivir. Por lo tanto, intuimos qué es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar esta cosa que es 0, ¿cierto? Entonces aquí para saltarnos este paso voy a colocar asterisco y por aquí abajito vamos a desarrollar asterisco, ¿ya? Entonces en asterisco vamos a desarrollar el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Voy a escribirlo bien, coseno de h sobre 1, ya. ¿Y cómo desarrollamos este término? Armando nuevamente identidades trigonométricas. En particular, ¿cierto? ¿Cuál es la que vamos acá buscar? Recordemos que seno cuadrado de algo, es decir, de h en este caso, más coseno cuadrado de h de 1, ¿cierto? Por lo tanto, si despejamos, podemos hacer ahí una sustitución que corresponde. Verde. Es decir, vamos a multiplicar por el conjugado del numerador para poder tener los elementos al cuadrado y buscar ahí una sustitución que nos sirve. Entonces, tenemos coseno de h menos 1 sobre h por coseno de h más 1, coseno de h más 1. Entonces, estamos amplificando por 1, lo mismo que hemos estado relativamente habituados ya. Es decir, tenemos acá suma por su diferencia, por lo tanto el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sigue siendo 1, ¿cierto? Y el denominador no hay mayor problema. Muy bien. Es decir, tenemos el límite cuando h tiende a 0, seno cuadrado de h, coseno de h más 1. Este es cuadrado, ¿cierto? Y bien. Falta el límite de la derecha, ¿no? El límite de la derecha. Del coseno de seno de x sobre x por coseno. ¿Cuál? ¿Este? Sí, Ah, es que justamente lo que marqué acá, el asterisco rojo, es porque vamos a trabajar solo este de aquí, el que está marcado con rojo. Total, ah, el, ya, el resultado de todo esto ya sabemos que es coseno. Entonces, sí. el resultado de aquí, el que nos falta para terminar inmediatamente, entonces este lo marqué con asterisco, entonces aquí estamos desarrollando asterisco abajo, y cuando obtengamos el resultado, entonces lo vamos a agregar aquí nomás y listo. Vale. Claro, sabemos que no tiene que ser cero, es el spoiler. Y entonces ahora separamos de nuevo por propiedades de límite. Entonces, más o menos claro cuál es la separación, ¿cierto? Porque seno cuadrado de h es seno de h por seno de h. Y nuevamente vamos a tener un seno de h sobre h que sabemos que es 1. Entonces vamos a hacer inmediatamente aquí la separación. Entonces nos va a quedar seno de h sobre h por el resto. Multiplique por otro 1. Por otro 1 como Otro ya. h sobre h. Ah. Entonces este era el límite cuando h tiende a 0 de la otra cosa. Seno, coseno de h más 1.
Este es un por, ¿cierto? Ya, entonces este lado acá lo conocemos, ¿cierto? Sabemos que eso es 1. Y nos quedamos con esta cosa. Y esto sabemos que podemos evaluar, ¿cierto? ¿Por qué podemos evaluar? Y ahí hacemos el argumento de que ustedes harían en base a funciones continuas, ¿cierto? Entonces, como el seno de h, coseno de h, son continuas. Y todo esto, ¿cierto? Es álgebra de funciones continuas. Entonces, todo esto es continuo, ¿cierto? Bueno, vamos a colocar entonces seno de h, coseno de h. Es continuo. Por álgebra de funciones continuas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Solo para argumentar de que entonces en esta función podemos llegar a evaluar. Entonces luego, el límite cuando h tiende a 0, coseno de h menos 1 sobre h es. Entonces este sabemos que se nos fue a 1, y lo de acá podemos evaluar. Si evaluamos acá en 0, que tenemos seno de 0 por coseno de 0 más 1. Y esto es 0, ¿cierto? Y sigue siendo 0. Por lo tanto, nuestro resultado buscado, ¿cierto? Era 0. No es ninguna sorpresa, pero confirma entonces que lo que sabíamos, que la derivada entonces del seno es coseno. Bueno, me cuentan entonces cómo les fue, si lo hicieron de una forma similar, si hubo alguna otra expresión algebraica que hicieron entre medio. Yo lo hice igual. Igual. Ah, muy bien. Igual también. El logaritmo natural, no, ya. Y ese era el segundo, entonces vamos a ese. Entonces, si era el logaritmo natural. Entonces, aplicamos definición nuevamente. Bueno, la misma, ¿cierto? Entonces sería f, que en nuestro caso es ln, de x más h menos ln de x sobre h. Entonces, ¿cómo deshacemos estas cosas? No hay mucho que hacer. Sin embargo, podemos aplicar propiedades de logaritmo nomás. Entonces, recordemos que cuando tenemos una resta es una división, ¿cierto? Entonces vamos a separar esto en un producto de 1 por h por el numerador. Numerador que es logaritmo natural de x más h sobre x. Entonces recordemos ahí propiedades de logaritmo eventualmente. Ya, entonces ahí formamos algo. Y luego, que esta es la parte difícil, vamos a ingresar un factor ahí. Vamos a multiplicar por 1. Pero un 1 bastante conveniente. Un 1 que va a tener la forma h sobre x por x sobre h. Es decir, no estamos cambiando nada, ¿cierto? Y ya voy a continuar aquí abajito entonces. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? De 1 sobre x por. Entonces aquí logaritmo natural. Tenemos x más h sobre x. Y nuevamente por propiedades de logaritmo, ¿cierto? Bueno, me voy a saltar aquí un paso nuevamente. Pero, si este término está multiplicando acá el logaritmo, nuevamente por propiedades de logaritmo, recordemos que
A logaritmo natural de b es lo mismo que logaritmo natural de b elevado a, ¿cierto? Por lo tanto, el x sobre h queda como exponente ahora del logaritmo natural. Entonces ahí vamos a usar ese tipo de requerimientos. Pero ¿qué es lo que nosotros conocemos como definición? ¿O a qué se parece esta cosa en el fondo? Recordemos entonces por acá que si tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más x, todo esto elevado a x, eso era Euler, ¿cierto? Y Ujú. escrito de otra forma, si tiende a 0, esto era 1 más x, ¿cierto? Y hacer el arreglo algebraico de esto, 1 sobre x igual e. Entonces estas dos son equivalentes, ¿cierto? Sí. Entonces notamos que esta es la forma del término que nosotros queremos acá, ¿cierto? Es cosa de reescribir esto en realidad. Como ya está escrito arriba, es decir, como ya está escrito aquí, vamos a modificarlo aquí al tiro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por otro lado, por aquí al ladito, tenemos x más h sobre x, ¿cierto? Entonces, si separamos esta cosa, nos va a quedar 1 más h sobre x, ¿cierto? Estas dos cosas son equivalentes. Entonces vamos a escribirlo como la segunda forma. 1 más h sobre x. Ujú. Ya, entonces miramos, y a qué estamos acudiendo a esta última equivalencia. ¿Cuál es nuestro x en este caso? El H. El h sobre x. Claro, porque si x tiende a 0 y tengo h sobre x, que h tiende a 0 hace que todo este término va a tender a 0, que en el fondo es lo mismo que todo este Podemos, término. podemos hacer un cambio de variable. Claro, ahora, ese cambio de variables, digamos que queda levemente condicionado a qué cosa, a que acá yo le tengo puesto x, ¿cierto? Coloquémosle U. Coloquémosle x gorrito nomás. Claro, oh, exacto. Y hago esto solo para no confundir este x con el x que está en este ejercicio, ¿cierto? Porque no son para nada el mismo x. Entonces, si lo dejábamos escrito iguales, uno podía confundirse trabajando el mismo término, pero estas dos cosas no están relacionadas, ¿cierto? Recordemos que lo que está aquí en rojo son las fórmulas. Entonces, este x puede cambiar por cualquier otra letra, da lo mismo. Entonces, si le colocamos x gorrito o u o lo que a ustedes les gusten, entonces esa cosa lo igualamos a lo de acá. Es decir, en este caso, x gorrito lo igualamos a esto. Y entonces, ¿qué sería 1 sobre x gorrito? Sería, Al revés, ¿cierto? ajá, sería como E elevado a la 1. No, sería E por 1 sobre X. Ajá, Ah, no, pero ¿cómo sacamos el...? Ah, no, el logaritmo de E y eso es 1. esa era. Exactamente, muy bien. Entonces quiere decir que todo lo que tenemos acá es. Es decir, aquí tenemos justamente oh, E, pero esta cosa es constante, ¿cierto? Nuevamente por la misma razón anterior. ¿Cuál es la razón anterior? De que el límite involucra h y el 1 sobre x no pasa nada con h, ¿cierto? Entonces podemos quitarle el límite a esta cosa. O acá anterior, que era lo mismo, sacamos inmediatamente el 1 sobre x y lo multiplicamos por el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Porque Ahí sabemos, sería el logaritmo natural de... Y ese integral claro, base igual... exactamente. Ahí sí estoy corrigiendo todo. Entonces, el 1 sobre x nos quedó afuera y va a multiplicar esta cosa. Entonces, vimos que si calculamos esto, bueno, aquí nuevamente vamos a escribir todo mejor bien, ya como corresponde. Entonces, aquí entra el límite, x sobre h, entonces tenemos 1 sobre x, logaritmo natural. Esta cosa evaluada por lo que tenemos acá es Euler, pero el logaritmo natural, recordemos que el logaritmo natural
es lo mismo que Log en base el log en base E, ¿cierto? Por lo tanto, eso es equivalente a 1. Por lo tanto, en el fondo, f' de x es 1 sobre x. Es decir, que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, esta cosa es 1. No, Ajá. no. Muy bien. Bueno, voy a aprovechar mientras, justo antes de compartir esta cosa. ¿Cuántos tenemos? 12. Bueno, no son tantos, pero no importa. ¿Dónde está el navegador aquí? Creo que aquí. Ya. Entonces, acá están los puntajes del simulacro para mostrar rápidamente, porque dije que se lo iba a enviar y no lo hice y dudo que lo haga. La verdad, entonces aquí aprovechen de mirar. Van a ser actualizados, ¿cierto? Sus notas del quiz de todas formas. Entonces, Ámbar tuvo 8, Gabriel Ibáñez 8, Javiera Ramírez 10, Javiera Durán 8, Matías Soto 8, Francisco Bustamante 10, Sebastián Carrasco 5, Nicolás Donoso 10, José Gallardo 10, Nicolás Gatica 8 y Dayana Tapia 8. Ya, muy bien chicos, aquellos que trabajaron responsablemente y motivados, supongo. Y voilà. Entonces este era un recordatorio, ¿cierto? Que estuvimos viendo, definimos derivadas, ¿cierto? Y lo hicimos en base a la recta tangente, ¿cierto? En busca de la recta tangente. Entonces, en esta ejemplificación, ¿cierto? Fijábamos un punto en una curva y cualquier otro punto cercano, ¿cierto? Que íbamos a trazar una recta entre dichos puntos y calcular su pendiente. Y luego, ¿cierto? El juego era acercarnos cada vez más, estos puntos que estuviesen cada vez más cerca, ¿cierto? Hasta que la recta que estuviese entre ellos tenga la misma pendiente que la curva en dicho punto, en este caso en el punto A. ¿Ya? Que sería aquí como la recta roja tangente que tiene la misma curva o pendiente o inclinación, ¿cierto? En ese punto. Digamos, recordemos entonces eso rápidamente. Y eso nos permitió, ¿cierto?, definir entonces el concepto de derivada en un punto tal como el ejercicio que hicimos actualmente. De la misma forma que en continuidad, ¿cierto? Recordemos que nosotros establecimos primero como la continuidad de una función en un punto y luego lo extendimos, ¿cierto?, a un intervalo cuando cumplía para cada número, para cada punto ese intervalo, ¿cierto? Y luego así en todo un conjunto, etc. Entonces, de la misma forma definimos que una función es derivable en un punto, ¿cierto? Si es que f' de A existe, o el límite definido anteriormente existe. Y añadimos entonces que va a ser derivable sobre un intervalo, ya sea abierto, abierto con un lado en el infinito, ¿cierto? Etcétera. Si es derivable en todo número del intervalo. Entonces, para visualizar esto, vamos a desarrollar un ejemplo más. Profe, disculpe, ¿Sí? para derivar una función tiene que ser continua, No. no necesariamente. Mira, vamos a responder eso en el siguiente teorema. Ah, ya después se ¿Ya? explica, bueno, Sí, exactamente. Así. dale. De hecho, es una buena pregunta justamente para eso. Entonces, voy a abrir la pizarra nuevamente para escribir el ejemplo porque es más o menos larguito este también. Entonces, ya, entonces la pregunta es si es derivable, ¿cierto? La función... no, ¿cuál era la función? Valor absoluto, ¿cierto?
era la función valor absoluto, creo. Ya, entonces queremos ver si esta cosa es derivable o en qué puntos, o en qué elementos, todo eso. Ya, entonces vamos a derivar por caso. Si sabemos que el valor absoluto es una función que se separa si es que el valor que ingreso en la función, o el valor del dominio, ¿cierto?, es positivo, si es negativo, y en el caso, ¿cierto?, que me cambiaría esta función, que sería 0. Que recordemos que se define como una función por parte en el fondo, ¿cierto? Entonces recordemos que esto es x cuando x mayor a 0, o bien es menos x cuando x menor a 0. Entonces tenemos el conflicto en el cambio de signo, ¿cierto?, que sería en el 0, y vamos a analizar entonces para estos tres casos. Entonces, ¿qué sucede si x mayor a 0? Entonces sabemos que si x mayor a 0, el valor absoluto de x es x, ¿ya? Entonces lo que haremos es coger un h suficientemente pequeño. Entonces vamos a colocar aquí, escogemos un h, voy a colocarle así, que tiende a 0, ¿ya? Pero quiere decir en el fondo que se acerca a 0, ¿cierto? Que un h bastante suficientemente chiquitito, tal que x más h sigue siendo positivo. Entonces, si esto sigue siendo positivo, quiere decir que el valor absoluto de x más h va a ser igual a x más h, ¿cierto? Porque decir que cumple la primera parte acá de la función. Entonces ahí ya podemos evaluar más o menos todas las cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando x mayor a 0? Notemos que en ese caso entonces f' va a ser, por definición nuevamente, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, que ya sabemos que es valor absoluto, vamos a escribirlo todo de dos formas, menos el valor absoluto de x, ¿cierto?, sobre h. Bien, como ya adelantamos trabajo aquí arriba, analizando, ¿cierto?, los puntos de la función, sabemos entonces que el valor absoluto, en este caso, es exactamente los elementos, ¿cierto? Nos permiten simplificar el x. Entonces nos queda h sobre h. Si simplificamos nuevamente, esa cosa de 1, ¿cierto? Entonces tenemos el límite de 1. Y sabemos que el límite de una constante es la constante, ¿cierto? Muy bien. Pero ahí lo sacó por... Si saca los laterales no le da lo mismo, ¿sí? Es que es justamente lo que estamos haciendo. Ah, Estamos ya, viendo el positivo, ¿cierto? Que en el fondo estamos acercándonos por la derecha. claro. Y esta cosa, este límite existe. Recordemos que para que sea derivable debe existir el límite solamente. ¿Ya? Entonces ahí, ojo, justamente hay una conexión con la pregunta que tú me hiciste. Es decir, f' de x existe, o en otras palabras, porque es verdad que nos preguntaban si era derivable, entonces diremos que f de x es derivable, ¿bajo qué condición? Que x sea mayor estricto que 0. Ah, ya, no es como ahí en los límites, que por ejemplo los límites de valor absoluto, ahí se evalúa si es por la izquierda o por la derecha. Claro, y necesitamos que coincidan, ¿cierto? Para que el límite en general existiese. Claro, acá es necesario solo hacerlo para un caso. Claro, en este caso lo estamos haciendo por tramos, en el fondo, porque tenemos la función, ¿cierto?, en todo R, digámoslo así. A ver, vamos a dibujar por acá. Entonces, supongamos Serían como los reales positivos, ¿no? claro, entonces nosotros vamos a analizar este pedazo primero, y notamos que sí funciona, que no hay drama. Entonces, supongamos fuera solo valor absoluto de x, sabemos que el gráfico de esa función es así, ¿cierto? Si tengo la función valor absoluto, porque en el fondo para acá, para los positivos sería x, para los negativos sería menos x, pero aquí también hay un punto de conflicto, ¿cierto?, que es el que vamos a revisar también. Esto ya lo habíamos hecho con continuidad, ¿cierto? Justamente como me señalas, aquí sabíamos que habían problemas de continuidad porque, digamos, el límite de acá era 1, el de acá era menos 1, y como no coincidían, había problemas, ¿cierto? Justamente en qué punto había problema, en el 0, porque aquí era cuando nos acercábamos que era diferente los límites. Entonces, quizás va a suceder algo parecido ahí en el momento que nosotros evaluemos cuando sean iguales. Entonces, ahora vamos a ver el otro caso. Se lo voy a colocar con rojo para... Entonces, ahora si x es menor que 0. Entonces, si x es menor que 0, ¿qué cosas suceden?
Bueno, sucede que el valor absoluto de x menos x, y de la misma forma entonces vamos a escoger un h suficientemente pequeño, tal que x más h también sea negativo. ¿Ya? Entonces eso que va a implicar que x más h en valor absoluto va a ser menos x más h. Es decir, si esto va a estar en el tramo de abajo de la función valor absoluto. Entonces, ahora que ya tenemos esos datos, vemos qué sucede con f' de x cuando x es menor que 0, o cuando es negativo. Entonces, bajo la misma definición, tenemos límite cuando h tiende a 0. En este caso me voy a saltar el primer paso, ya que era el valor absoluto, porque sabemos que es lo mismo. Bueno, ya lo escribí. Demasiado tarde. Igual, el límite. Y entonces acá tenemos menos x más h, menos x, h. Entonces va a ser algo semejante, ¿cierto? Tenemos h, acá entonces tenemos menos x, menos h, más x. Se nos van los x. Entonces tenemos límite. Entonces aquí nos queda menos h sobre h. Si simplificamos esta cosa nuevamente, nos queda menos 1. Y nuevamente sabemos que la constante, el límite es la constante, ¿cierto? Entonces este límite es menos 1. Como nos interesa que existe, y existe, concluimos que entonces es derivable para los x que son negativos. Y nos falta el último caso, ¿cierto? Que sabemos que en continuidad era el punto conflictivo. Entonces, ¿qué sucede si es 0 el punto? No Si x existe. igual a 0, queremos buscar esta cosa, ¿cierto? Pero en particular aquí va a ser 0. Ujú. Entonces veamos que va a ser el límite de la misma cosa, ¿cierto? Entonces va a ser 0 más h menos 0 h. ¿Qué nos va a quedar aquí? Valor absoluto de h sobre h. Ya, y justamente esta es la que sabemos que tenemos que analizar por límites laterales. Entonces, por límites laterales, como este ya lo hemos hecho por límites laterales, en continuidad vamos a concluir inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que si me acerco por la... ¿verdad que es h? Si me acerco por la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, voy a dejarlo así. Menos 1. Ujú. Y si nos acercamos por la derecha, Más 1. más 1, ¿cierto? Entonces, son diferentes. Así, acá tengo 1, Ujú. acá tengo menos 1. Son diferentes, por lo tanto el límite no existe. Entonces, f' de 0 no existe. Así, f de x no es derivable en x igual 0. Entonces, justamente como me señalabas, hay un punto en el que no es derivable, por lo tanto esta función es derivable en todo r menos en el 0. Entonces, ¿qué decimos? Que f' de x, en este caso, ¿cierto? Cuando es el valor absoluto, por supuesto que es derivable, y más que solo es derivable, su derivada va a ser 1. Si x es positivo, su derivada va a ser menos 1, si es negativo, ¿cierto? Y no es derivable entonces para el 0. Profe, Ujú, creo que hay un problema con las derivadas muy empinadas, como este ejemplo. ujú. Se relaciona con eso de que las derivadas empinadas, o sea, las funciones que son como muy empinadas no se pueden derivar. Correcto. Y nuevamente vamos a aclarar eso en un par de minutos. Vale. Por eso es porque ahí no son continuas, son Exactamente. discontinuas, ¿no? Y de hecho es la misma razón que acabamos de notar.
es porque en todos los puntas, ¿cierto? Cada vez que una función tenga una punta así, en ese punto en particular, los límites laterales van a seguir de largo para ambos lados y van a ser distintos. Entonces siempre vamos a tener el mismo problema. Ah, ya. Todo calza. Todo calza, exactamente. Entonces uno se puede adelantar, si es que tiene una función, busca los ceros de la función o los cambios de signo de la función y en ese punto uno busca nomás si es que ahí hay problemas de continuidad o problemas de derivada, por ejemplo. Ahora, si uno tiene el gráfico, eso es más fácil, ¿cierto? Porque uno fija inmediatamente cuáles son los valores que hacen que esa cosa sucede. Bien, entonces volvemos ahora a la presentación. Y bueno, entonces descubrimos que la función sí es derivable para cualquier x distinto de 0. Entonces ahora el siguiente teorema, el teorema 4, en responder un poco, una parte de la pregunta anterior, es que si nos dice este teorema que si f es derivable en un punto, x igual a, entonces esa función es continua en ese punto. Entonces, ojo por la dirección que estamos analizando. Si la función es derivable, implica que sea continua. Y justamente tiene razón con lo anterior, lo de las puntas. La misma razón que hace que una función no sea derivable va a ser la que haga que no sea continua. Siempre que hay punta, esto va para límite, para derivada, no es continua. Claro. Vale, De hecho, para derivadas por el mismo punto, porque si hay puntas, la función no va a ser derivable en ese punto. ya. ¿Y por qué no es derivable? En realidad es la misma razón que porque no es continua, es por los límites laterales. Es decir, que el límite en ese valor no va a existir. En ese punto en particular no va a existir. Y entonces vamos a probar este teorema. Pues nuevamente vamos a cambiarnos la pizarra. Entonces ahora como ya tenemos ayudantes, ¿cierto? Podemos empezar a demostrar todas las más propiedades para entender más de dónde salen estas cosas. Entonces el teorema que nos dice, si f es derivable en un punto x igual a a, implica que entonces f es continua en este punto. Ya, entonces vamos a demostrar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Es lo primero, ¿cierto? Vamos a escribir con rojo aquí. ¿Qué deberíamos probar para saber que la función es continua? ¿Los epsilon? Ah, no. Los epsilon continua. No, recuerde que los epsilon es para límites por definición. Entonces, para que sea continua hay que probar, bueno, una cosa que nosotros dividimos en tres partes, ¿cierto? Todos los puntos críticos. Ah, se nota que están estudiando puro límite, ¿eh? Ya, recordemos que la función tiene que estar definida en ese punto, el límite debe existir, y además el límite debe ser igual a la función evaluada en el punto, ¿cierto? Es decir, si el límite cuando x tiende a a de f de x tiene que ser igual a f de a. Esta es la que nosotros dividimos en tres puntos. Es decir, primero tenemos que asegurarnos de que f en este punto x igual a existe, que esté bien, que esté definida. Luego buscábamos que el límite cuando x tiende a este punto de la función existe, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, en el caso de que estas cosas no eran iguales, podíamos repararlas, ¿cierto? Pero era esencial que este límite existiese. Y el tercer punto era probar que estas dos cosas fueran iguales y eso nos aseguraba la continuidad en ese punto. ¿Ya? Entonces, para probar que es continua, esto es lo que tenemos que probar. Ahora, esto notemos que es equivalente a que el límite de x menos, cuando x tiende a a, perdón, de f de x menos f de a sea igual a 0, ¿cierto? Es decir, cambiamos esto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a probar. ¿Y cómo lo vamos a probar? Vamos a evaluar esta cosa y ver que nos dé 0. Es una forma más directa que la que presenta el texto, porque el texto es un poco tránfugo para sacar demostraciones. Entonces,
consideramos además que equivalentemente, si consideramos h igual a x menos a, entonces más o menos como la definición, ¿cierto?, que vimos de la tangente. Entonces, despejamos aquí, entonces esto igual a h más a, ¿cierto? Y además notemos que si x tiende a a, ¿cierto? ¿Qué pasa con este límite? ¿Qué va a pasar con h? Entonces, si x tiende a a, como acá tenemos que x menos a, si x se acerca a a, en algún caso que llegase a ser igual, esta cosa es 0. Entonces, mientras se acercan, entonces el h se acerca a 0, que era la misma definición con la tangente, ¿cierto? Era la misma sustitución que hacíamos y era el mismo cambio en las variables que estaban en juego en el límite. Entonces tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h, entonces aquí solo sustituimos acá, ¿cierto? El x. Este de acá lo sustituimos ahí. Y esta cosa de acá la sustituimos ahí. Entonces tenemos cuando h tiende a 0, la función así. Y el menos f de a sigue igual, porque la f de a no lo cambiamos nada, ¿cierto? Y lo que queremos ver es que esta cosa nos dé 0 en algún momento. Sí, una duda con h, Francisco. Con esta h, ¿cierto? Claro. Exactamente. Justamente, este es el cambio de variable. Ya, entonces, me pegué en qué era. Ah, ya, aquí X no. menos A sería como 0. Claro, o sea, si es que x se acerca a, esto tendería a ser 0, ¿cierto? Esta es la segunda parte, digamos, es la que me permite deducir que entonces por eso pasamos de un límite de x tiende a un límite de h tiende a 0. Justamente por esta sustitución, que fue lo mismo que vimos en la clase el día lunes. Cuando teníamos la pendiente, recordemos que la pendiente se daba algo parecido a esto, solo que había una división aquí, y luego pasamos a la función que estamos utilizando ahora para derivar, que depende de Vale. un h, ¿cierto? Y era exactamente la misma sustitución que utilizábamos. Ya, entonces ahora hacemos nuevamente un arreglo aquí algebraico. ¿Cuál va a ser el arreglo algebraico? Vamos a multiplicar por 1, pero por un 1 conveniente, ¿cierto? ¿Por qué vamos a multiplicar? Por h sobre h. ¿Con qué objetivo vamos a hacer eso entonces? Para poder luego separar. Entonces aquí vamos a separar inmediatamente por propiedad de límite. Algo conveniente nuevamente. Entonces nos quedamos con todo esto por el denominador y nos vamos a quedar aquí solo con el límite de h en la segunda parte. Ya, y aquí vamos a utilizar nuestra hipótesis. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? Que f es derivable, ¿cierto? O diferenciable. Entonces, como es derivable en x igual a, esto nos asegura de que el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, perdón, menos f de x sobre h, existe, ¿cierto? Y más que solo existe es f' de x, ¿cierto? Por definición de derivable en un punto. Entonces, notamos que todo esto de acá, arriba, existe. Es decir, lo que nos permite hacer esta separación de arriba, esta de acá, es que este límite existe, ¿ya? Y existe en base a lo que estamos escribiendo aquí abajo, ¿ya? Porque si nosotros no nos aseguramos que esto existe, no podemos hacer esta sustitución. Entonces, por eso utilizamos la hipótesis de que f ya es derivable. Entonces, estos dos límites existen y eso es lo que nos permite hacer esa separación. Luego, entonces, lo que tenemos acá arriba, el límite cuando h tiende a 0, f de a más h menos f de a
queríamos que ver que fuese 0, ¿cierto? Entonces lo de acá existe, y además es f' de x, entonces esto es f' de x por el límite cuando h tiende a 0 de h. Y esto es fome, ¿cierto? Que esto lo conocemos, y que es justamente evaluar. Por lo tanto, probamos lo que queríamos. Entonces, es decir que f es continua en x igual a. Muy bien. Entonces, vamos a volver a la presentación. Y vamos a ver la sorpresa entonces. Nota, el inverso de este teorema es falso, es decir, que hay funciones que son continuas pero que no son derivables. ¿Ya? Y esa era la guinda de la pregunta entonces. Entonces, que sea derivable implica que sea continua, pero no al contrario. Es decir, una función continua no implica que sea derivable. Por ejemplo, el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior vimos que no era derivable el valor absoluto en el 0. ¿Pero qué sucede en el valor absoluto en el 0? ¿Es continua en el 0? Claro que es continua. Si analizamos los valores, ¿cierto? Justamente en este punto, en el 0, ¿cierto? No va a tomar signo el valor absoluto, va a seguir siendo 0 la función, por lo tanto va a ser igual a la función evaluada en 0. Es decir, el valor absoluto en el 0 es continuo. Por lo tanto, aquí tenemos un contraejemplo, o sea, no un contraejemplo, un ejemplo directamente, de una función que es continua en un punto, pero que no es derivable en el mismo punto. Y condiciendo con la otra pregunta, ¿cierto? Cuando hablábamos acerca de las puntas en una gráfica o en una curva, entonces la pregunta es, ¿cuándo deja o cómo deja de ser derivable una función? Entonces, notemos que en general una función que tiene esquinas, ¿cierto? O puntas, o picos, etcétera, la gráfica de esta no tiene rectas tangentes en esos puntos. ¿Ya? F no es derivable ahí. Entonces, en otras palabras, cuando intentamos calcular f' en ese valor, ¿cierto? Vamos a encontrar que los límites laterales son distintos. Tenemos otro caso, ¿ya? El teorema de continuidad entonces nos señala otra forma en que una función no tiene derivada. Entonces, en él afirma que una función no es continua en A, entonces no es derivable. Por ende, cualquier discontinuidad implica que no sea derivable. ¿Ya? Y entonces aquí nuevamente quiero hacer la observación. Este teorema está escrito, ¿cierto? Para aquí los que recuerdan a lógica, etcétera, está escrito en su forma P implica Q, ¿cierto? Ya sabemos que el inverso del teorema es falso. Entonces decir que lo que sabemos que Q no implica P, ¿cierto? Bueno, y esa cosa se sabe. Pero ¿cuál sí es el equivalente a este? El contrarrecíproco, ¿cierto? No P, o sea, no Q implica no P. Entonces recordemos que el contrarrecíproco de cualquier teorema es cuando invierto el sentido de la lógica y además niego todo. Entonces no Q implica no P, significa niego la tesis, es decir, la continuidad. Entonces, si una función no es continua en un punto, implica que la función no sea derivable. Ya, entonces ahora volvemos a esta observación. Entonces, eso es lo que nos señala. Afirmamos que si no es continua en un punto, entonces no es derivable en dicho punto. Entonces, en otras palabras, cualquier punto de discontinuidad implica que en ese punto no es derivable. Entonces, nuevamente, las puntas, ¿cierto? Las puntas y el secreto, entre comillas, si es que tengo acceso al gráfico. Y una tercera posibilidad es que la curva tenga una recta tangente vertical, es decir, hacia arriba, que en el fondo sería lo mismo. No es una punta, pero es porque nunca logramos ver la punta, ¿cierto? Entonces, ejemplos de esto vía gráfica, lo cual siempre nos permite aclarar un poco la idea.
tenemos entonces ahí una esquina, un punto, que es justamente lo que señalábamos delante. ¿Ya? Entonces aquí los límites laterales van a ser distintos claramente, entonces ahí tenemos el gran punto. Ahora, una discontinuidad, como ya vimos, ¿cierto?, en las clases de continuidad, en toda la mayoría de los ejemplos, se presentaba cuando había saltos, ¿cierto?, que se ven de esta forma. Entonces vamos a tener exactamente el mismo problema. Y la tangente vertical, que sería en este caso. Entonces, por ejemplo, si hacemos un zoom, ¿cierto?, ahí, acercamos lo más que podemos infinitesimalmente a estas curvas. Localmente, una curva continua, localmente quiere decir que si yo me acerco mucho, 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 no voy a notar que la curva se curva, ¿cierto? En algún momento. Voy a estar tan cerca que para mí va a parecer plano. En cambio, una punta, ¿cierto? Como la que se señala acá, por más que yo me acerque, jamás vamos a poder resolver o dilucidar esa punta. ¿Ya? Va a seguir siendo una punta siempre, mientras más me acerque. ¿Ya? Entonces ahí uno hace notar más o menos la diferencia de estas cosas. Bueno, entonces ahora pasamos a las reglas de derivación, que son los que nos permite determinar derivadas sin hacer todo el trabajo de la definición por funciones que hemos estado trabajando hasta ahora. Esto quiere decir que luego de demostrar o de conocer la mayoría de las funciones, ¿ya?, de la derivada de las funciones, vamos a aplicar formas más rápidas, ¿cierto?, y más cómodas de poder encontrar derivadas de compuestas de funciones, etc. Es decir, álgebra de derivadas. Entonces, para esto vamos a establecer las derivadas que van a ser parte de nuestro formulario de derivadas, ¿cierto?, que nosotros vamos a utilizar porque ya sabemos cuáles son. Dentro de estas, de las primeras que se presentan, ya hemos visto dos en la clase anterior. Probamos la derivada de la constante, que era igual a 0, y probamos la regla de la potencia. Y probamos inmediatamente la versión general, ¿cierto?, de la que está ahí. Entonces, recordemos, por ejemplo, un ejemplo rapidito, ¿cierto?, que si teníamos x cuadrado, la derivada de x cuadrado era 2 por x a la 1, ¿cierto? Eso. Fome el ejemplo que les doy, pero ustedes van a entender. Entonces, aplicamos justamente ahora, notamos que tenemos potencia, ¿cierto?, ahí en ambos casos. Entonces, para la primera función, tenemos 1 sobre x cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuál es el exponente? Es menos 2, ¿cierto? Es decir, nuestro exponente es menos 2. Entonces tenemos la forma, recordemos que era n por x a la n menos 1. Entonces ahí desarrollamos algebraicamente y expresamos como fracción. Es decir, la derivada de x menos 2 a la menos 2 es igual a menos 2 sobre x tercios. Ya, perdón, sobre x al cubo. Para la segunda función tenemos una raíz, pero sabemos nuevamente que las raíces las podemos expresar con exponente fraccionario, entonces vamos a poder aplicar exactamente el mismo caso. Entonces tenemos esta función, transformamos la raíz a exponente y aplicamos la misma definición. Entonces era n, que era el exponente, y x elevado a el exponente menos 1. Entonces hacemos la recta y de la fracción correspondiente y expresamos. Perdón. Entonces, recuerden nuevamente, en el Stuart, ¿cierto?, o bien en el Thomas, los capítulos llevan el nombre de reglas de derivación. Ya, ahí usted va a poder encontrar diferentes ejemplos también para aclarar sus dudas. Y llegamos ahora a una nueva que deberemos probar entonces, esta vez, y que es la constante. Entonces quiere decir que si c es una constante y f es una función derivable, entonces la derivada de una constante por una función derivable es igual a la constante por la derivada de la función. Es decir, en otras palabras, bien sencillas, la constante sale para afuera de la derivada, ¿cierto? La constante se mantiene constante. Y ojo ahí con eso entonces, porque esta es una constante que multiplica la función y no es la función constante. Recordemos que la función constante es que yo le ingreso cualquier cosa y me manda un número, ¿cierto? Una función constante. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a probar esta cosa? Vamos a pasar a la pizarra nuevamente.
más cómodo, puede escribir ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar. Vamos a utilizar notación leibniziana. Más agradable. Entonces, lo que queremos probar es que la constante sale. Entonces, por la derivada de la función. Entonces, como pregunta vamos a colocar ya, porque no sabemos si cumple. Todavía. Entonces, proof. Bien, entonces tenemos una función que es el producto de una constante por una función. Entonces vamos a hacer un poco de truco y vamos a renombrar todo lo que está aquí adentro. Todo eso lo vamos a renombrar como g de x. ¿Ya? Solo para hacer esta sustitución y luego trabajar con esta función dentro de la definición. Y la reemplazamos dentro del límite. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? La derivada, ¿cierto? Es decir, la derivada de g de x. Ahora, ¿qué es todo esto? Y entonces, por definición, tenemos el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? De la función evaluada en x más h, menos g evaluada en x, sobre h. Vamos a continuar hacia abajito. ¿Pero quién es g de x? G de x sabemos que es c por f de x, ¿cierto? Entonces esto es c por f de x más h, menos c por f de x, todo sobre h. Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0. Vamos a factorizar por c. Entonces nos va a quedar f de x más h menos f de x sobre h. Sabemos que c es una constante, ¿cierto? Entonces c es constante. O otra forma de escribir eso es que c está en r, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, propiedad de límite. Esto sale hacia afuera también, ¿cierto? Entonces tenemos c por el límite f de x más h menos f de x, perdón, menos f de x sobre h. Nuevamente vamos a utilizar nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que nos dice nuestra hipótesis acerca de f? Bueno, aquí no está, pero aquellos que alcanzaron a anotarla, que f era una función derivable en este punto. Bueno, era derivable en general. Entonces, como f es derivable, quiere decir que este límite sí existe y es f'. Es decir, que esto es, bueno, en este caso no estamos trabajando con esa notación, ¿cierto? Estamos trabajando con la notación de Leibniz, pero es lo mismo. Simplemente es con el propósito de no mezclar notaciones, ¿ya? Es decir, esto entonces c por la derivada de f. ¿Y quién era g? Era c por f de x, ¿cierto? Ahí sí, perdón. No sé por qué pasa esa cosa a veces. Ahí sí. Entonces recordemos, no mezclamos notaciones solo por ser correcto, por ser formalmente correcto. Entonces, si comenzamos, ¿cierto?, trabajando notación Leibniz, no vamos a cambiar a notación Newton entre medio. Entonces, mezclar las d sobre dx con los f', ¿cierto? O elegimos una, elegimos la otra. Pero esa es la vía. Ya. Volvemos entonces. Vemos unos ejemplos de este teorema, o esta regla, ¿cierto?, de la constante. Entonces, ya vimos la de la potencia, ¿cierto? Que era bajar el exponente y quitarle 1, en otras palabras. Entonces, si ahora queremos derivar 3x a la cuarta, como 3 es la constante, se le hace fuera, derivamos x a la cuarta, sabemos que le bajamos el exponente y le quitamos 1, ¿cierto?
Entonces multiplicamos aquí los coeficientes y listo. Entonces en el segundo ejemplo tenemos menos x, decir cuál es nuestra constante, menos 1, ¿cierto? Menos 1 por x. Entonces el menos 1 sale hacia afuera, derivamos x. Recordemos que la derivada de x es 1, también lo hicimos en la clase anterior. Por lo tanto la derivada de menos x es menos 1. ¿Ya? Y recordemos que este resultado también nosotros vimos que en el valor absoluto, ¿cierto? Si el x era negativo, iba a tomar la forma menos x y la pendiente iba a ser menos 1 siempre. Bien, por otro lado, de la misma forma, bueno, como dijimos desde un principio, ¿cierto? De la misma forma que en el límite, con continuidad, estas cosas se parecen mucho, porque se van a ir heredando del límite generalmente todas las cosas. Vemos que si tenemos suma, de la derivada de la suma de dos funciones que son derivables es igual a la suma de sus derivadas. De la misma forma va a cumplir para la diferencia o la resta, ¿cierto? De dos funciones que son derivables, la derivada de la resta de ellas va a ser igual a la resta de sus derivadas. Entonces esto también lo vamos a probar. Entonces tenemos ahora suma y restas. Vamos a colocar aquí, ¿ya? Suma, restas. Entonces vamos a hacer un poco de trampa y vamos a probar las dos a la vez. Entonces tenemos la derivada de la suma. Entonces lo que queremos ver es que es la suma de las derivadas. Entonces aquí vamos a ponerle más menos, para acortar la prueba. En realidad va a ser exactamente lo mismo, solo que uno le va a cambiar el signo entre medio, ¿cierto? Y entonces para el proof vamos a hacer exactamente la misma cosa. Vamos a decir ahora F mayúscula, porque ya tenemos G o H, no sé. Entonces F mayúscula va a ser igual a F de X más G de X. ¿Ya? Ahora recordemos que esto es exactamente lo mismo, o de otra forma también, si es que uno no lo convence todavía. Esto es lo mismo que F más G de X, ¿cierto? Entonces recordemos que estas cosas como son funcionales, aquí los vamos a separar y por definición esto es exactamente lo mismo. Ya, entonces, lo que nosotros queremos ver es la derivada respecto a x de la suma. En otras palabras, nosotros la llamamos f mayúscula. Ya, por definición, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f mayúscula entonces evaluado en x más h menos f mayúscula evaluado en x sobre h. Entonces, estas son f mayúsculas. Entonces, mi f mayúscula no es nada más que la suma de f más g. Es decir, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h más g evaluado en x más h menos el más menos, ¿cierto? Porque aquí estamos probando para los dos signos. Ya, esto lo vamos a agregar después mejor. Vamos a hacerlo solo con suma. Entonces tenemos, perdón, la suma y me falta evaluarlo en x, ¿cierto? Entonces esto es f de x más g de x. Ahí, no olvidar el paréntesis, ¿cierto? Por el cambio de signo. O lo hacemos al tiro o lo escribimos con paréntesis. Pero no podemos ahí olvidar, ¿cierto? Bien, y h. Eso. Ya, entonces aquí, ¿cierto? Vamos a cambiar el signo y vamos a agrupar a conveniencia. Entonces, agrupar a conveniencia quiere decir que nos vamos a quedar con f de x más h menos f de x. Y por otro lado, nos vamos a quedar con g de x más h menos g de x. Y todo esto sobre h, ¿cierto?
Ahora, como todo esto es sobre h, nosotros podemos aquí separar la fracción así. Y todo dentro de un mismo límite, ¿cierto? Bueno, sabemos que también por álgebra de límite vamos a poder separar aquí a ambas. Y justamente eso es lo que queremos hacer. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de solo la primera cosa. Voy a hacer trampa a ver si puedo, si me sale. Ah, sí. Ya, entonces esta vez voy a hacer trampa. Entonces esto más sería lo mismo, ¿cierto? Entonces el límite cuando h tiende a 0, ahora de la segunda cosa. Exacto. Y f y g son derivables. Entonces, como este es derivable, sabemos que este límite existe y es justamente la derivada respecto de x de f de x. Y la de acá, convenientemente, es la derivada de g de x. Entonces, como nosotros queremos probar para la suma y para la resta, ahora solo le basta ver el signo, ¿cierto? Es decir, ahí sí, si le ponemos menos, acá va el menos, acá puede ser menos. Aquí siempre por definición en la resta. Entonces aquí, ¿dónde influiría esta cosa? El x más h siempre va. Entonces sería acá y acá, ¿cierto? Es decir, aquí me quería un menos. Acá me quería el menos y aquí me quería el menos. Ya, entonces ahí se prueba tanto para la suma como para la resta de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y propiamente para la resta. Ya, me avisan si hay que volver o algo. Y entonces para luego de la resta y la suma viene la siguiente regla, que es la derivada de la función exponencial. La derivada de a la x es igual a ella misma. ¿Ya? Esta derivada es muy conocida, ¿cierto? Porque es fuente y motivo de muchos memes y bromas. Y lo vamos a dejar de tarea para el inicio de la siguiente clase, que ya sería el lunes, ¿cierto? Después del certamen. Entonces, ahí para que noten, vamos a hallar la derivada de esta cosa. Entonces, la tarea, la derivada de la exponencial. Ya, y pasamos entonces a la regla del producto. Nos quedan dos para terminar el álgebra de las derivadas. Entonces, la del producto y la división. Entonces, un producto nos dice que tenemos dos funciones derivables. Entonces, la derivada del producto de dos funciones derivables es la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. ¿Ya? Es decir, el producto no es exactamente como se esperaba, como sí sucedía en límite y en esas cosas, ¿cierto? Es decir, la derivada del producto no es necesariamente el producto de sus derivadas. ¿Ya? Entonces, esta vamos a tener que probar y vamos a hacer nuevamente el traspaso a la pizarra. ¿Ya? Entonces, producto. Entonces, esto nos dice que, vamos a anotar aquí el enunciado, que la derivada del producto, entonces, de dos funciones es igual a, entonces, la primera función sin derivar, multiplicada por la derivada de la segunda, más, y aquí va al revés, ¿cierto? La segunda sin derivar por la que no derivamos antes. Voy a colocar así porque estamos derivando esta, ¿cierto? Ya, entonces, demostración, proof. Ya, ¿cuál era el truco? El mismo siempre, ¿cierto? Vamos a decir que esto es eh, F mayúscula o cualquier otra cosa. Ya, entonces sea F mayúscula igual al producto. Por lo tanto,
vamos a ver la derivada de esta cosa. Y como es la misma de siempre, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0, la función mayúscula x más, n evaluada en x más h menos f mayúscula en x sobre h. En la segunda exactamente lo mismo, solo que vamos a evaluar f, o digamos vamos a intercambiar f. Entonces, ¿cuál es mi x? En este caso es todo esto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí y acá, es decir, nos va a quedar el producto de f evaluado en x más h, g evaluado en x más h, menos, y lo mismo de la segunda. Todo hasta el final. Ahí sí. Bueno, aquí voy a continuar abajito. Bien, y aquí nuevamente viene el truco algebraico, ¿cierto? ¿Cuál es el truco algebraico? O amplificar por 1 o sumar 0, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sumar 0. Un 0 bastante conveniente. Entonces, voy a colocar igual aquí abajo, a pesar de que es este igual el que se va corriendo hacia allá, ¿ya? En realidad voy a volver a reescribir esto porque el desorden es peligroso en matemáticas. Entonces lo de acá, lo que vamos a hacer acá es ingresar, vamos a aquí a sumarle 0, pero un 0 conveniente, es decir, por ejemplo, recordamos que a menos a es 0, ¿cierto? Entonces, para cualquier término que yo le resto el mismo siempre es 0 y no me hace cambiar nada, pero la gracia de eso es que ese término que uno hace ingresar nos permite simplificar, ¿cierto? Factorizar y arreglar algebraicamente muchas cosas. Entonces esto, vamos a mantener el primer término de la misma forma. Y lo que le vamos a sumar y restar, esta vez para que se note harto, lo vamos a colocar con otro color. Entonces le vamos a restar f de x por g de x más h. Y a la vez se lo vamos a sumar. Entonces que esto es 0, ¿cierto? Es decir, no hemos hecho nada. Y ahora continuamos con lo que quedaba. Ya, perdón por lo chueco ahí, pero se entiende. Y ahora, ¿con qué gracia hicimos esto? Vamos a poder asociar y nos va a permitir factorizar. Ya. Algo que nos conviene. Entonces, en nuestro primer término, es decir, si asociamos ahora esta parte, ¿por qué término podemos factorizar? Por g de x más h, ¿cierto? Porque se nos repite. Entonces, es decir, aquí no, nos vamos a quedar como con esta parte. Y recordemos que como una suma, ¿cierto? El denominador se reparte. Entonces, si en el primer lado factorizamos, entonces nos queda f de x más h menos f de x. Y todo esto es factor del término en común, ¿cierto? Que sería g de x más h. ¿Ya? Entonces ahora si estas factorizaciones a veces son rápidas y usted se confunde, compruébelo, ¿cierto? Entonces multiplique este con ese, nos da el primero, este con el segundo término nos da el segundo, así que está todo como debe estar. Más h, aquí nuevamente aplicando propiedad del límite, ¿cierto? Podemos separar en la suma, en esa de ahí. Y para la segunda expresión, ¿cuál sería mi término en común? F de x, ¿cierto? Entonces si factorizamos por f de x, nos va a quedar g de x más h menos g de x. Y todo esto sobre h, ¿cierto? Oh, perdón. Ya, entonces ya casi estamos, ¿cierto? Ahora ya podemos observar, mira, aquí tenemos f'. Mira, acá tenemos g', ¿cierto? Y lo mismo que habíamos señalado antes. F de x no depende de h, así que este puede salir. En cambio acá, este sí depende de h, ¿cierto? No puede salir. Vamos a tener que evaluar nomás. Pero h tiende a 0, no hay ningún problema aquí con la función, ¿cierto? Así que se puede hacer tranquilamente. Sin embargo, para esto hay que separar ahí el producto también, ¿cierto? Ahí. Es decir, vamos a nuevamente aplicar propiedad de límite y separar el producto acá. Entonces nos va a quedar que el límite, cuando h tiende a 0, de toda esta cosa, nuevamente voy a hacer trampa aquí.
¿Dónde quedó? Oh, no lo vi. Ya, no importa. Normalmente le queda como por arriba, así como al medio de toda la hoja. Creo que como está haciendo como Ah, zoom. ya, eso puede ser, tienes razón. Ahí podemos hacer. Es que eso es, a ver, yo no tengo idea si es siempre de la misma forma o es muy tincado porque a veces me la tira lejos, a veces no. Por ejemplo, ahora no la veo tampoco. Tengo idea, ya no importa. Entonces voy a escribirlo nomás. Claro, la idea era optimizar tiempo y siempre sale peor. Y entonces tenemos x más h menos f de x por el denominador por el límite de lo que quedó nomás, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería x más h? Y esto es un por, ¿cierto? Ahí. Más, propiamente, con el segundo término vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí me va a quedar f de x por... Ah, bueno, pero en este caso ni siquiera es necesario poner el límite, ¿cierto? Porque f de x no depende de h, así que te sale nomás. Por, o por el límite de esta cosa. Todo esto sobre h y ahí sí. Muy bien. Entonces, este ya lo sabemos, ¿cierto? Este término de acá, por definición, es la derivada respecto a f, ¿cierto? Y esto lo vamos a dejar ahí. Mientras, bueno, ya sabemos, ¿cierto? F, g, ¿qué nos decían de g? Que era derivable. Por el teorema anterior, si g, vamos a escribir eso mejor ya. Como g es derivable por teorema anterior o teorema 4, entonces es continua. Sí, es continua, ¿cierto? Y si es continua, ¿qué sucedía? El límite era igual a evaluar nomás. Entonces, así el límite. Ah, eso no lo escribí. El límite entonces de esta función, que sería evaluar, ¿cierto? Que sería g de x. Entonces, por g de x, perdón. Entonces, multiplicado por g de x. Y en el segundo caso, entonces tenemos f de x, ¿cierto? Que quedó afuera. Y el límite de acá, por definición, ¿quién es? G', ¿cierto? O la derivada respecto a x de g de x. Justamente lo que queríamos buscar. Ay, ¿por qué pasa eso? Muy bien. Entonces estamos usando todas las propiedades del límite en realidad, ¿cierto? Para demostrar estas propiedades, ¿cierto? Las reglas de la derivación, al menos las principales que hemos visto hasta ahora. Y nos queda solo la de la división. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos más o menos nomás con el tiempo. Y entonces, vimos el producto. Vamos a ver un ejemplo. Asumiendo la derivada de la exponencial que ya sabemos que es ella misma. Entonces, consideremos f de x igual al producto de dos cosas, o de dos funciones, x por e a la x. Encontremos la derivada de este producto. Entonces, por la regla que acabamos de ver, ¿cierto? Vamos solo a aplicar. Entonces, tenemos la derivada de este producto, que sería la primera sin derivar x por la derivada de la segunda, más la primera sin derivar por la derivada de la
primera. Creo que lo dije bien. Entonces la derivada de la exponencial es ella misma. La derivada de x es 1. Factorizamos por e a la x, ¿cierto? Y nos queda la expresión reducida x más 1 por la exponencial de x. Entonces, es decir, aplicamos directamente la regla del producto. Nuevamente, entonces ahí los invito, cuando tengan su debido tiempo, a revisar los ejemplos de los textos, ¿ya? Que pueden ser mucho más ilustrativos, presentan otros tipos de funciones, etc. Ya, y entonces, para terminar el día de hoy, tenemos la regla del cociente o de la división. Nuevamente consideramos dos funciones derivables, entonces la derivada del cociente entre dos funciones es la segunda sin derivar por la derivada de la primera, menos la primera, o la del numerador. Yo le digo la primera al numerador, segunda al denominador, ¿ya? Entonces, tenemos el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, y todo sobre el denominador al cuadrado. Recordemos que son funciones. Entonces hacemos el paso nuevamente. Y entonces este era el cociente, o cociente. Entonces, la derivada respecto a x de f de x sobre g de x. Entonces esto era un cociente. Era el denominador por la derivada del numerador menos numerador, derivada del denominador, denominador al cuadrado. Entonces la prueba en realidad es más o menos parecida a la anterior. Consideramos entonces f mayúscula como el cociente. Claramente, ¿cierto? Aquí esta tiene que ser distinta de la función nula, que recordemos son funciones ya. La función nula es que cualquier cosa que le coloquemos nos tira al cero. Entonces queremos ver la derivada de este f mayúscula. Entonces, por definición, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de f mayúscula de x más h de manera mayúscula de... Ajá. Ya, aquí repetitivo, ¿cierto? Hasta ahora más o menos. Bueno, todavía va a ser repetitivo. Entonces vamos a tener el cociente de f evaluado en x más h sobre g evaluado en x más h menos f de x sobre g de x. Todo eso sobre h. Entonces acá tenemos una resta, ¿cierto? Vamos a hacer lo que debemos hacer cuando resolvemos una resta de fracciones con distintos denominadores y todo eso, ¿cierto? Ya, entonces, miremos con un múltiplo estas cosas. Sería el producto entre ellos. Entonces, a este le falta multiplicar cruzado nomás, ¿cierto? Y estas cosas habituales. Y acá, ¿cierto? Y esto, h. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí, bueno, propiedad de fracciones nomás, ¿cierto? Entonces esta cosa está dividida por 1, va a multiplicar acá el denominador. Entonces, como es página nueva, vamos a ver si ahora me resulta no. Ya, ahí sí. Y esto se me queda la h aquí abajo, ¿cierto? Recordemos que este, como está dividiendo, son fracción dividida fracción, esta pasa multiplicando al revés, entonces me queda el h aquí. Era solo para no reescribir. Ya,
Muy bien. Y ahora nuevamente entonces tenemos que inventar términos. Lo que quiere decir en el fondo que aquí vamos a sumarle 0. Nuevamente un 0 bastante conveniente, ¿cierto? Oh, perdón. Entonces, sea el límite cuando h tiende a 0. Entonces, tenemos el primer término, f evaluado en x más h por g de x. Entonces, el término que le vamos a colocar es f de x, g de x. Se lo restamos y a la vez se lo sumamos, ¿cierto? Porque eso quiere decir que le sumamos 0. Por eso es legítimo. Entonces ahí tenemos h por g de x más h por g de x. Entonces nuevamente este término, recordemos, es el conveniente. ¿Ya? Entonces ahí, ¿por qué sale ese término? Porque nos conviene nomás. No hay más razones. Ya, entonces vamos a separar nuevamente en esta suma de aquí, vamos a separar por propiedades de límite. Entonces vamos a tener el límite de nuestra primera parte, que sería f x más h, g de x menos f de x, g de x. El denominador es el mismo para ambas partes, ¿cierto? Ya, y vemos la segunda parte. Entonces la segunda parte tenemos más, ¿cierto? Menos. ¿Qué sucede aquí para hacer un cambio algebraico? Si yo quiero expresar esta primero, es decir, si yo quiero expresar esta primero, es decir, quiero expresar f de x, g de x más h, y la segunda que quiero expresar es f de x por g de x, este suma, este resta. Entonces si yo lo quiero dejar al revés, tengo que factorizarlo por menos 1, ¿cierto? Entonces le cambio el signo nomás. Pasé de menos a más, o sea, perdón, al revés, pasé de más a menos y le cambié todos los signos, ¿cierto? Le invertí estos signos, solo para reescribirlo de forma conveniente nuevamente, para que queden con la forma de la derivada, eso es. Y g de x, a ver, tengo un comentario, a ver qué me dice. José Gallardo, lo mismo del simulacro. Recordemos que no hay modificación de contenidos, hasta límites. Todo límite sin continuidad, exceptuando, ¿cierto? Si usted quiere utilizar algún concepto de continuidad para probar límites. ¿Ya? Es decir, para probar que es solo evaluar, etcétera, ahí uno acude a continuidad, pero en sí no hay ningún ejercicio de que pides aplicar continuidad directamente. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Factorizamos nuevamente. Factorizamos acá por g de x y acá por f de x, ¿cierto? Entonces, ya nos queda poquito para terminar. Entonces tenemos f de x más h menos f de x. Todo esto factor del término en común, ¿cierto? Que era g de x. El denominador vamos a dejarlo siempre igual. De hecho, más que siempre igual, vamos a dejarlo conveniente. Vamos a dejar el h acá y vamos a dejar el g de esta cosa acá. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque aquí vamos a separar como producto de nuevo. Entonces tenemos, por el otro lado, ¿cuál es nuestro término común en el numerador? El f de x, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a factorizar por él. Entonces nos queda fuera del paréntesis. Y luego tenemos g de x más h, el resultante de la última expresión, ¿cierto? G de x. Y en el denominador vamos a dejar el h por acá, entonces, y el g de x más h por g de x por acá. Ya, recordemos que como estas son, bueno, son valores, ¿cierto? No hay problema por la axiomática real, ahí podemos cambiar de orden, no hay problema.
entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Separamos por el producto nuevamente, ¿cierto? Separamos por el producto. Ya no lo voy a escribir solo porque es lo mismo. ¿Ya? Separamos por el producto y reconocemos. Entonces, nuestro primer término acá, ¿qué es? Es la derivada de f. ¿Ya? Entonces, este término de acá va a ser la derivada de f de x, ¿sí? Por... bueno, vamos a dejar eso nomás, por mientras. Entonces, esta es la derivada. Luego tenemos acá en el numerador g de x, ¿cierto? Pero en el fondo, como separamos por producto, si yo aplico el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, como todas estas funciones, ¿cierto? No hay ningún problema. Y ahora la pregunta podría ser, profe, ¿por qué no simplifico el g de x solo porque no me conviene? ¿Por qué no me conviene? Porque queremos llegar a la forma, ¿cierto? Y entonces, si lo dejamos sin simplificar y evalúo, porque como estas funciones sabemos que son derivables, entonces son continuas, entonces va a ser solo evaluar en el valor, es decir, que el límite de esta cosa sería evaluando h en 0, que es igual a g de x, ¿cierto? Es decir, que nos va a quedar aquí, nos queda g de x, bueno, lo vamos a escribir inmediatamente como fracción, entonces nos queda g de x, y en el denominador que nos queda, porque el h tiende a 0, entonces nos queda g de x por g de x, que es g de x al cuadrado. Por otro lado, acá, vamos a hacer nuevamente la separación del producto. ¿Cuál sería? Esa, ¿cierto? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de la primera parte, lo mismo. F y g son derivables, por lo tanto son continuas. Es decir, podemos evaluar el límite en h. El h lo evaluamos en 0 nomás, es decir, aquí. Entonces, esta cosa es 0. Y si esta cosa es 0, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría f de x. Y en el denominador nos va a quedar g de x por g de x. Y por este otro lado, por definición, esto equivale a g' de x, ¿cierto? O, como estamos utilizando la otra notación, la derivada respecto a x de g de x. Ahora recordemos que este y este existen porque la hipótesis nos dice que f y g son funciones derivables, por eso que existen estos límites y son la derivada. Y así hemos encontrado entonces justamente lo que nosotros expresamos de otra forma, que en realidad era juntarle nomás, que estaba escrito al revés en el fondo, ¿cierto? En la fórmula de arriba, pero es lo mismo. De la manera como son iguales, ¿cierto? Podemos extender la fracción sin problema. Y esto era equivalente entonces a la derivada del cociente entre dos funciones derivables. ¿Ya? Entonces aquí uno de los errores comunes que uno comete en un principio cuando practica poco derivadas es evaluar el producto como producto de derivada y el cociente o la división como división de derivada nomás, ¿cierto? Entonces aquí es un poquito más que eso. Así que les recomiendo que una vez que salgan de la prueba, practiquen un poquito de tanto de continuidad como de derivadas, sobre todo mediante este tipo de operaciones, mediante álgebra. Entonces, por eso lo recomiendo, si no tiene demasiado tiempo para usted ejercitar, revisar ejercicios que ya están resueltos, ejemplificados, ¿cierto? Por ejemplo, en el texto guía de nosotros, en el Stuart, o bien en el Thomas, que recomendamos, o el que usted desee de todas formas, ¿cierto? Hay bastantes. El Latehole también por ahí algunos utilizan, etc. Creo que me pasé un poquito con el tiempo, ¿eh? Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos.